todos y todas aquí presentes, a la comunidad presente también aquí en el campus. Les invitamos a acercarse a esta presentación del libro Liminal. Dejamos con ustedes entonces a los autores para que nos presenten y nos introduzcan en este hermoso libro de fotografía que tienen para deleitarnos. Gracias. Un aplauso por favor para ellos, recibámoslos con mucho afecto. Muchas gracias. Está como lejos. Bien, gracias por asistir. Vamos a presentar nuestro proyecto. Es un proyecto Fondar del año 2021 que se desarrolló en su parte, digamos, de terreno y todo el año 2022, principalmente también, y edición, que es un proceso largo. Tenemos un presentador que es don Samuel Quiroga, que lo tenemos allá en el extremo. ¿Ah? Él se desempeña desde el segundo semestre del 2022 como curador de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Anteriormente se ha desempeñado como docente de Historia del Arte en las universidades UCINF, de la Universidad Católica de Temuco y la Católica del Maule. De su formación podemos decir que es profesor de Artes Plásticas, formado en la UMCE y posteriormente hizo magíster en Historia del Arte por la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago. Actualmente se encuentra en trabajo de tesis de programa doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Buenos Aires. Tiene varios libros a su haber y también nosotros lo invitamos no solo por el tema de curador de la Pinacoteca, sino porque es un investigador en torno al paisaje y que en este libro hay bastante de ello, ¿ya? Así que ya hablaremos un poquito de eso. También, por supuesto, les presento, al medio está Rafael Contreras Mullenbrock, es un antropólogo, ¿no? Actualmente está haciendo su doctorado acá en nuestra universidad, doctorado en Historia, ¿ya? Y tenemos a Manuel Morales Requena, que es parte del equipo fotógrafo. Como antropólogo, Rafa también es una persona con mucha experiencia en la producción de libros y de trabajo en terreno, de investigación, cosa que a nosotros nos interesaba mucho, y ha trabajado durante varios años también con Manuel, se conocen hace mucho tiempo por ello. Así que esta es la primera vez que lo traemos al sur, porque casi todo su trabajo ha sido realizado en el norte, en las fiestas religiosas, etcétera, los bailes chinos, grandes libros que ha realizado al respecto. Entonces, es la primera vez que él está en esta zona. Así que lo dejamos con Samuel, ya que nos va a presentar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, agradezco la asistencia del público y también agradezco la invitación de los autores a presentar este libro. Espero estar a la altura. Bueno, todo artista, cuando crea una imagen, cuando crea una obra de arte, la dota de un contenido. Pero también no es menos cierto que desde la recepción también hay una dotación de contenido. A veces coincide con lo que el artista está queriendo representar, pero desde la recepción a veces no coincide. Yo hablaré desde la recepción. Y por supuesto espero coincidir, al menos en algunos puntos, con lo que los artistas plantean. Comienzo artículo. En un segundo, ahí sí. Bien. Liminal es un libro que se nos presenta como un relato fotográfico y visual sobre las huellas que deja el paso del tiempo en el paisaje natural, cultural y humano que circunda el trayecto del tren corto de Laja y el río Biobío. Cito: espacios liminales que son reabsorbidos por el tiempo y la naturaleza, y otros que son transformados aceleradamente por la industria forestal y la parcelación de la ruralidad. Sobre esta tensión fijan su mirada los autores Fernando Melo y Manuel Morales, para capturar imágenes con los vestigios del tiempo en el espacio, con sus permanencias y sus cambios. Lo saqué del sitio de Manuel Morales cuando se refiere al libro que estamos presentando.
Donde llega el ferrocarril o el camino pavimentado o de tierra, como vía para la extracción de recursos o para el ingreso de mercancía, llega el Estado. Y por tanto llega el canon y la imposición de una hegemonía. No todos los caminos llegan a Roma, es decir, al Estado, sino que es el Estado el que llega con sus caminos hasta donde haya recursos que extraer y mercados donde poner sus recursos. Liminal es un libro que podemos ubicar en el orden de las publicaciones que, desde la imagen visual, como eje articulador, ilustran un relato. Este libro es la crónica de un recorrido exploratorio por el territorio que da cuenta de un mundo que fue, del que hoy solo quedan vestigios. Si a mediados del siglo XIX los exploradores se internaban en el Wallmapu para hacer el catastro de las riquezas que estaban fuera del alcance del capitalismo, este relato visual nos muestra lo que quedó luego de que los grandes capitales hicieran su negocio con las materias primas del lugar y se fueran. Si hacemos un poco de arqueología, podemos retroceder al tiempo en que, cesada la lucha contra España y la época de organización política del Estado, llegan entre 1820 y 1850 un gran número de misiones científicas, cronistas, pintores y dibujantes. Por ejemplo, las misiones científicas de Charles Darwin, Alexander von Humboldt, Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Rudolf Amadeo Philipp, que produjeron publicaciones que con un fuerte componente de dispositivos visuales obedecían al mandato de ilustrar los territorios que exploraban, representando sus recursos tan apreciados por los grupos hegemónicos que financiaban esas misiones. El Estado de Chile, por ejemplo, financió la labor de Claudio Gay, quien pudo publicar su célebre Historia Física y Política de Chile en 30 volúmenes entre 1844 y 1871. En la misma época, hacia fines del siglo XIX, William Oliver viajó fotografiando el norte y sur de Chile, época en la cual recorre la pampa salitrera con una cámara fotográfica. También está Chile ilustrado por me cuesta decir este nombre, Recaredo Santos Tornero, que publicó en 1872. La lista que podríamos agregar nos indica una práctica recurrente por las imágenes que representan el territorio. Justo Pastor Mellado nos señala que, cito, en América la tecnología fotográfica le sigue los pasos a la instalación de la infraestructura tecnológica de la industria extractiva. Ambas tecnologías se acompañan, se articulan, se citan, registrando la gran estrategia republicana de demarcación territorial del siglo XIX, el trazado del ferrocarril. Este, en Chile, coincide con el desarrollo de múltiples proyectos de arquitectura metálica firmados por el complejo industrial francés Creusot, disculpen mi francés que yo no para nada eso, Schneider. En esa medida la tecnología fotográfica no hace más que redoblar el carácter extractivo de su aparato de base. Lo esencial aquí no es capturar un rostro, sino erigirse en monumento, en signatura del avance de una modernidad que se caracteriza por poner todas sus inversiones al servicio de una tecnología del despojo. De ese paisaje no hay pintura. Para ese paisaje la pintura chilena será ciega. Fin de la cita. La publicación liminal de Melo y Morales, que hoy presentamos, podríamos pensarlo como misiones que hoy recorren el territorio, pero que a diferencia de las anteriores mencionadas, ya no representan la riqueza del territorio y la promesa del progreso de una modernidad que en la medida del avance del ferrocarril solo deja vestigios de pauperización de sus recursos, a juzgar por el reemplazo del bosque nativo por los monocultivos de pino y eucaliptus, la infraestructura de las industrias extractivas, ruinas, lugares abandonados, ausencia de juventud y la presencia de ancianos que son testigos de lo que se ha abandonado. Por ello quiero abordar este libro desde mi experiencia en el ámbito de la historiografía de las imágenes. Es por eso que voy a hacer varias citas. Una de ellas, Susan Sontag. Comilla, toda fotografía tiene múltiples significados. En efecto, ver algo en forma de fotografía es estar ante un objeto de potencial fascinación.
También quiero citar a Roland Barthes. Cito: interpretar un texto no es darle un sentido más o menos fundado, más o menos libre, sino por el contrario, apreciar el plural de que está hecho. Tomemos primero la imagen de un plural triunfante, que no esté empobrecido por ninguna obligación de representación, de imitación. En este texto ideal, las redes son múltiples y juegan entre ellas sin que ninguna pueda reinar sobre las demás. Este texto no es una estructura de significado, es una galaxia de significantes. No tiene comienzo, es reversible. Se accede a él a través de múltiples entradas sin que ninguna de ellas pueda ser declarada con toda seguridad la principal. Los códigos que moviliza se perfilan hasta perderse de vista. Son indecibles en el sentido de no, en el sentido de nunca, perdón, en el sentido de de no estar nunca sometido a un principio de decisión, sino al azar. Los sistemas de sentidos pueden apoderarse de este texto absolutamente plural, pero su número no se cierra nunca, a tener como medida el infinito del lenguaje. La interpretación que exige un texto inmediatamente encarado en su plural no tiene nada de liberal. No se trata de conceder algunos sentidos, de reconocer magnánimamente a cada uno su parte de verdad. Se trata de afirmar, frente a toda indiferencia, el ser de la pluralidad, que no es el de lo verdadero, lo probable o incluso lo posible. Fin de la cita. Y también quiero citar a uno de los autores del libro que estamos presentando, en este caso a Fernando Melo. Comillas: mi práctica fotográfica para este libro fue sensorial. Sentí la latencia de un paisaje en transformación, frágil. Estuve atento a las huellas mínimas hasta pretéritas. Ya como equipo nos sentíamos parte de un encargo temporal, como sondas enviadas a fotografiar desde otro tiempo y espacio un umbral frontera, un espacio liminal, aquello que se ha ido, pero que a la vez está por venir. Fin de la cita. Mirando el libro de Fernando Melo y Manuel Morales, observo imágenes que me hacen volver a un lugar. Recuerdo cuando era niño y vivía con mi familia al interior de Curicó, una zona rural de la región del Maule. Las imágenes me devuelven a un mundo muy distinto a la vida en la ciudad. Recuerdo una infancia feliz, escuchando los ruidos del campo, las gallinas, el canto del gallo, las rancheras que sonaban en pequeñas radios a pilas sintonizadas en alguna emisora local. Recuerdo el olor del verano, el río donde nos bañábamos, los partidos de fútbol, la once con la familia, el pan amasado, el queso, los huevos, mi mermelada favorita. Recuerdo a mi padre llegando del trabajo con alguna golosina para nosotros. Melo y Morales nos invitan a recorrer unas estaciones por las que pasamos hace ya mucho tiempo. Se trata de una especie de viaje en el tiempo para saber qué fue de aquellos lugares que se sentían bendecidos por la llegada del tren. Son imágenes que activan recuerdos, que viajan por dos vías, la nostalgia y la felicidad. El agridulce sabor que produce recordar aquellos afectos que se quedaron en un pasado muy lejano de nuestras vidas. Miro las imágenes y siento una especie de añoranza por una época que siento muy lejana. Me gustaba vivir en el campo, pero la vida me obligó a abandonarla en la vida en el campo, en un tren que me llevó a buscar una vida en la gran ciudad. El libro recoge el paisaje en torno al ramal ferroviario Corto de Laja, mostrándonos el proceso de transformación de un territorio que extrañamente está siendo reabsorbido por la naturaleza. Se trata de espacios que han sido desgastados por las lógicas neoliberales que han consumido todo lo que les sirva para luego abandonarlo. Por tanto, al recorrer sus páginas no puedo dejar de pensar en la desazón que deben sentir estas personas que creyeron en las promesas de un progreso que hizo la modernidad. Lo que llamamos paisaje es una serie de representaciones que dan cuenta de los imaginarios trascendentales de cada sector de la sociedad y cómo estos se ven a sí mismos. Los seres humanos le tememos al silencio y a la soledad, pero más miedo nos produce el olvido. Desde los inicios de la historia de la humanidad hemos buscado dejar una huella de nosotros, dejar una evidencia de que estuvimos ahí, aquí. Los seres humanos son los únicos que le tienen miedo al olvido, a desaparecer sin que se tenga memoria de nosotros. Por eso hemos desarrollado toda clase de tecnología que nos permitan resguardar nuestras creaciones y creencias. Pero se nos olvida a menudo que
Pero se nos olvida a menudo de que no existen las verdades. Nuestro mundo está hecho en gran medida de apariencias e interpretaciones. Vivir también es recordar. Así es la vida de los seres humanos. No podemos extirpar nuestros recuerdos. Es más, los atesoramos, los guardamos en álbumes y los llevamos donde vayamos. El libro de Melo y Morales nos adentra en un territorio extraño para quienes habitamos la ciudad. Extraño porque este territorio se encuentra en un interregno precario. Es actual, pero a la vez es más bien una parte de nuestro pasado. Por eso el título del libro tiene mucho sentido, pues son imágenes que están en una frontera que divide un mundo urbano, tecnológico, hacinado y estresado, de un mundo que estaba conectado con los ciclos de la naturaleza y que por lo mismo tenía otro ritmo. En ese sentido, la foto de la portada está muy bien elegida, dado que nos revela un punto, un umbral, a partir del cual nos adentramos en el territorio de la memoria y el olvido. El libro de Melo y Morales da cuenta de que existe un mundo muy distinto al de las grandes ciudades. De manera abstracta y desconcertante, nos introduce en el difuso territorio de la nostalgia, los espacios que observamos en estos pequeños recortes de un territorio brumoso que en muy poco tiempo solo será recuerdo. Esto lo confirman los cálculos que hacen organismos internacionales como el Banco Mundial, según los cuales para el año 2050 el 70% de la población mundial vivirá en ciudades. Y se agrega otro dato elocuente: más del 80% del Producto Bruto Interno, el PIB mundial, se genera en las ciudades. A bordo del ramal corto de Laja, recordamos un territorio que más bien se encamina a ser pasado. Se repiten una y otra vez vestigios, máquinas abandonadas, construcciones en desuso y lugares que ya quedaron olvidados. Vemos tejas de greda, barcazas, bosques, brumas, ancianos y fantasmas. Sin embargo, más que mostrar los cambios en la topografía, el relato fotográfico se centra en evidenciar el resultado de una transformación en el paisaje cultural de quienes habitan ese territorio. Todo parece indicarnos, a nosotros los citadinos, que no somos de ahí. Y entonces se vuelve extraño a nuestra comprensión porque estamos habituados a otra forma de vida, a otro paisaje cultural. Entiendo el paisaje cultural como una mirada colectiva, un sentido común, una subjetividad colectiva o como imagen de un mundo que tiene un grupo humano en un tiempo y espacio determinado. Pensar el paisaje es reflexionar respecto de una forma específica de hacer sociedad. Nuestras interpretaciones, los discursos, las imágenes y todo aquello que conforma nuestro imaginario hablan de lo que somos, de cómo interactuamos y evidencian la manera en que territorializamos el espacio. Ahora bien, la representación del paisaje, al igual que cualquier construcción humana, no está exenta de tensiones, pues mientras los grupos hegemónicos instalan y refuerzan su legitimidad a partir de la conservación de un statu quo, los grupos subalternos se mueven entre la indiferencia, la tolerancia o la resistencia a esas mismas instalaciones. El paisaje cultural, con sus complejidades y particularidades, al igual que toda expresión cultural, es dinámica y depende de una constelación de sentidos, recordando la cita de Roland Barthes. Entonces, pensar el paisaje es reflexionar sobre el devenir histórico de una sociedad, pues cada colectividad construye un imaginario respecto de sí misma. Imaginario que se vuelve performativo en el sentido de que es capaz de modelar hábitos y comportamientos comunes que generan realidades que solo tienen sentido para esa comunidad. Pero si bien el paisaje cultural nos señala el sentido común de una comunidad, es también necesario tener en cuenta que los cuerpos humanos son capaces de crear y recrear continuamente los diversos sentidos que afectan la manera en que territorializan el espacio. De ahí que el paisaje cultural esté siempre tensionado por distintas luchas de poder, donde priman las disputas entre dominadores y dominados. La fotografía, nos dice Susan Sontag, comilla, es sobre todo un rito social, una protección contra la ansiedad y un instrumento de poder, cierre comilla, evidenciando de esta forma que el arte, así como la literatura o los medios de comunicación, son campos de producción de bienes culturales y de imaginarios. Las imágenes constituyen
construyen un territorio cultural, por ejemplo. La idea que nos hacemos de un territorio depende en gran medida del conjunto de imágenes que lo representan. Es así que la ocupación territorial implica no solo someter y dominar un territorio por medio de la fuerza o la violencia, se requiere también una dominación simbólica del espacio. Para ejercer la dominación, los grupos con más poder se valen de cuánto dispositivo tengan a su alcance: el Estado, los políticos, los militares, los policías, el espectáculo, la tecnología y también el arte, entre otros muchos. El ferrocarril, ícono del avance del progreso, trajo a estos territorios la inversión de los grandes capitales. Bajo el lema del desarrollo fueron modificando radicalmente el paisaje y la vida de las personas. Hoy, en un territorio que se caracteriza por las plantaciones de monocultivos de la industria forestal, ¿qué fue de las formas de vida campesina de antaño? Hoy en día es el capital el que en cada territorio moviliza subjetividades y construye identidades. Y en ese ámbito las imágenes están involucradas directamente en los procesos de subjetivación cultural y política. Es claro entonces que el espacio en el que estamos inmersos está configurado por modelos ideológicos que estructuran no solo la forma en que se desenvuelven los procesos de explotación económica, sino también en el cómo se ejercen las múltiples formas de dominación política y cultural. En el sistema capitalista occidental, la cultura afirmativa es un mecanismo de construcción de hegemonía, donde la imagen es un dispositivo crucial en la construcción de subjetividades que legitimen la dominación. Por tanto, que la realidad capturada en una fotografía se convierta en un objeto artístico tiene el peligro de estetizar las injusticias. Comillas. Hacer una fotografía es tener interés en las cosas tal como están, en un statu quo inmutable, al menos por el tiempo que se tarda en conseguir, entre comillas, una buena imagen. Ser cómplice de todo lo que se vuelva interesante, algo digno de fotografiarse, incluso cuando ese es el interés, el dolor o el infortunio de otra persona, nos dice Sontag. Las imágenes como manifestación puesta al servicio de la ilustración del discurso de la historia muchas veces se convierten en instrumentos de los enunciados y narrativas de la hegemonía política. Como aliadas del poder, las imágenes en su conjunto generan imaginarios que refuerzan los estereotipos y prejuicios que mejor sirven a la dominación. Como ejemplo, basta con recordar las fotografías que se montaban para representar los pueblos originarios. Comillas, una vez terminado el acontecimiento, la fotografía aún existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad e importancia de la que jamás habría gozado de otra manera. Cierra comillas, nos dice Susan Sontag. En la modernidad capitalista, más que nunca el poder se concentra en las ciudades. No solo el poder político, sino también el económico, el productivo, el cultural, etc. Ante esta realidad, abordar un análisis solamente desde los cambios que se dan en los modos de producción no es suficiente para explicar la totalidad de los acontecimientos. Según el geógrafo brasileño Milton Santos, el espacio está formado por un conjunto indisoluble, solidario y contradictorio de sistemas de objetos y sistemas de acciones. Es así que en cualquier territorio los sistemas de objetos no pueden ser separados de los sistemas de acciones, ya que el propósito de los objetos no se entiende si no se estudia el contexto o las intenciones que movilizaron su instalación. Para Santos, el espacio nunca es independiente de las acciones que se ejercen en él, pues no es posible abordar una hipótesis explicativa si se analizan acciones y objetos por separados. Hacer nuestras acciones culturales, económicas, políticas y sociales, las que producen una determinada espacialidad, un territorio es una construcción social modelada por conflictos, contradicciones y tensiones que se dan en su interior. Para ir cerrando, de ese mundo que alegremente creyó en las promesas de la modernidad, que vibra con el tren, los tocadiscos, el cine y con tomar Coca-Cola, hoy solo quedan ruinas. El tiempo todo lo devora. Quizá por eso nos aferramos a nuestros recuerdos y atesoramos las fotografías que evidencian que estuvimos allí, que ese lugar donde fuimos felices existió. Las fotografías son alegorías de un espacio y tiempo que llevamos con nosotros porque no queremos perderlos. Las fotografías nos entregan la ilusión de que nuestra huella no se borrará,
nos convencen de que de alguna manera permaneceremos en la memoria de los demás. Quizás por eso es que siempre estamos disponibles para ser fotografiados. Este libro nos recuerda que todo pasa, que nada es para siempre, que estamos condenados a convertirnos, en el mejor de los casos, en historia. Tenemos tanto que hacer, estamos tan apurados por alcanzar las metas que nos hemos propuesto cada vez que aceleramos más nuestra existencia. Y nos damos cuenta de que esa misma velocidad nos convertirá en recuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu presentación. Los dejamos ahora con Rafael Contreras, como lo decía, él es antropólogo del equipo y que va a referirse a parte del trabajo. Él escribió también textos que están en el catálogo. Quería mencionar si hay un detallito que después lo voy a hacer cuando me toque respecto a la parte del equipo de trabajo de este proyecto Fondar. Así que lo dejamos con Rafa. Aló, gracias Fernando, gracias Samuel por la presentación, por la lectura atenta de las fotos y del texto y digamos también de la motivación y objetivo de la obra, así que te agradecemos esa exposición. Las cosas las dijo Samuel igual, así que yo en algunas medidas me voy a repetir porque logró capturar, digamos, el sentido del libro. Respecto al trabajo, el libro tiene dos autores, que son Fernando y Manuel, y mi función fue parte del proceso creativo, el concepto y la idea, trabajarlo junto con ellos y dirigir editorialmente la obra con mi pequeña editorial que se llama Camayoc Ediciones, que es un emprendimiento que se está iniciando y que este es su primer trabajo que sale de la esfera de la historia cultural y de la cultura popular, que es el centro de los otros títulos que tenemos en la editorial. Agradecer primero a los chicos que tuvieron la confianza y digamos la generosidad en confiar en mí para poder trabajar con ellos, y fue digamos, con Manuel llevo 15, 20 años más o menos trabajando, pero en general invitándolo a mis trabajos. No había pasado de que yo me sumara a un trabajo de ellos, así que ahí Manolo, gracias Fernando por la generosidad. El trabajo de los chicos, digamos, en un inicio pensamos, Fernando trabaja desde hace mucho tiempo el tema del paisaje y se nos ocurría, además Fernando hacía o hace, digamos, en su curso, en uno de los cursos que imparte aquí en la carrera de arte, una visita a San Rosendo en el tren, en el Corto de Laja. Entonces ahí hace con los chicos acuarela, bocetos. Y a partir de esa experiencia que nos la había comentado con anterioridad, dijimos, ¿por qué no hacer una aproximación a este espacio del tren, del Corto de Laja, que estaba además en pleno proceso de modificación con los nuevos trenes? ¿Por qué no hacer una documentación que no sea una documentación en el sentido patrimonial y antropológica, sino una documentación artística de este paisaje que está en transformación? Y como Fernando trabajaba el tema del paisaje como concepto, la idea era contrapuntearlo con la idea de lo humano, que digamos es redundante porque el paisaje es de por sí humano, pero la dimensión documental de ese paisaje que se acerca más al estilo fotográfico de Manuel, que digamos lo consideramos así como lo humano a la hora de pensar el proyecto. Y rápidamente las conversaciones, estamos en medio de la pandemia, tuvimos mucho tiempo para conversar antes de ir a terreno, digamos, como para pensar el concepto, la orientación, si se quiere, teórica o conceptual del proyecto. Y empezamos a construir una idea de la huella o el vestigio, digamos, de cómo... mi formación como historiador también me acercaba a esa idea, digamos, de cómo podemos acceder a la realidad contemporánea y al pasado a través de los objetos de la cultura material que nos dan cuenta de lo humano y de la naturaleza. Ahí quizás la primera posicionamiento del proyecto, que es que, digamos, no asume estas nuevas teorías o nuevas posiciones, digamos, decoloniales o
perspectivistas, que son la idea de que no hay separación entre cultura y naturaleza. Digamos, de alguna manera nosotros nos posicionamos en una tradición más moderna donde sí asumíamos que existía esta división entre cultura y naturaleza, no necesariamente por una orientación teórica particular, sino simplemente por la trayectoria de la fotografía que han hecho Fernando y Manuel. Entonces, en ese sentido pensamos que la cultura deja esas huellas en la naturaleza. Y esas huellas, digamos, eran de dos tipos. Un tipo, después todo esto era la idea, digamos, a la hora del proyecto eso se va mutando, va transformándose, y era que están estos espacios resignificados por la naturaleza, que son, digamos, lo que uno coloquialmente llama una ruina, ¿no? Que vendrían a ser los espacios liminales, es decir, cómo la naturaleza retoma lo que fue parte de la cultura. Y quizás uno de esas materialidades más consistentes en este sentido era el tren. Si bien el tren tiene una contemporaneidad, se ocupa, hay una cierta materialidad del tren que ha sido dejada por el tiempo, oxidada, abandonada, y eso nos permitía abordar ese concepto. Y el segundo concepto, que llevó el título del proyecto Fondar, era la aceleración de la transformación, es decir, cómo los dispositivos económicos, políticos, culturales van transformando aceleradamente este paisaje rural que circunda al tren y circunda el río Biobío. Y eso se marca fundamentalmente por la industria forestal y por la parcelación de la ruralidad, digamos, que llamamos después en un texto como el sueño de la parcela propia, jugando un poco con esta idea de la casa propia en pleno proceso constituyente. Entonces, el sueño de la parcela propia ha reconfigurado los territorios rurales, no solo del Biobío, sino que de todo el país. Ustedes, recorriendo cualquier parte del país, ven a cada rato loteos, sitios que se venden, digamos, esa reconfiguración del territorio a partir de la economía. O a partir, digamos, de dos, no somos economistas ni teóricos políticos, entonces de dos ramas del neoliberalismo, ¿no? O sea, una la empresa forestal y la otra esta aniquilación del mundo campesino, del mundo rural. Y ese trabajo, digamos, eso como puntos de partida, se fueron configurando una gran aproximación sobre la idea del tiempo. Digamos, cuando empezábamos a mirar las fotos, nos dábamos cuenta de que el tema era el tiempo y su paso, digamos, el paso en la materialidad, el paso en la cultura humana, y que de alguna manera lo que se configuraba como la mirada de estos autores, de estos fotógrafos, era una mirada media romanticista, ¿no? De media melancólica, nostálgica, pero no patrimonialista, porque el patrimonio también tiene una carga romántica, digamos, una carga de nostalgia de algo que hay que rescatar antes que se vaya, y hay que rescatar tal cual era, es decir, una cierta esencia. En esta idea, la melancolía, o lo que yo llamo melancolía, no necesariamente lo llamaban así los chicos, o esta nostalgia es sobre el paso del tiempo mismo, no es sobre la pérdida de una esencia. Y de cómo, digamos, además, que una constatación etnográfica o científica ya, digamos, cómo estos tiempos conviven entre sí, cómo hay diferentes temporalidades que son contemporáneas, que lo que lo hacen contemporáneas es que están en el mismo momento, pero que remiten a formas de vida o a formas históricas que uno podría llamar, que son diferentes. Entonces, ahí, de hecho, en una de las citas que extraemos de un libro de Pierre Bourdieu sobre fotografía, que es la no contemporaneidad de los objetos. Es decir, cuando nosotros vemos un objeto, un riel, ese riel puede estar dando cuenta de la contemporaneidad del tren como de su decadencia. Entonces, o como de una temporalidad anterior a la actual y que conviven. Además, quizás señalar que esta idea de lo humano y el paisaje se fue, digamos, aniquilando, porque en el proceso creativo tanto Manuel como Fernando se fueron mimetizando en sus formas de registro fotográfico, ¿no? La idea primero es que los retratos eran de Manuel y el paisaje era de Fernando, y al final terminamos sacando paisaje y retratos cruzados,
y yo después a la hora de editarlo a veces confundía, pensando en la foto de cada cual, pensaba que, de hecho hasta el último momento pensé que una foto era de Manuel y era de Fernando. Entonces, digamos, cómo esa mirada diferente fue mimetizándose, entrando en diálogo, mezclándose, confundiéndose. Digamos, a la hora de pensar una obra que son de dos fotógrafos tan diferentes si miramos las obras anteriores. Y bueno, eso respecto de la obra, porque lo otro lo dijo Samuel, algo dirá Fernando y Manuel. A mí me interesa también resaltar, solo para terminar, porque queda poquitito, respecto de la circulación del libro. El libro es un libro de fotografía contemporánea de autor, por lo tanto tiene un circuito dirigido que es el mundo fotográfico, que es el más directo, pero tanto por convencimiento de los autores como mío, digamos, y de lo que nosotros, la editorial, hemos hecho, también está dirigido a la gente, digamos. Si bien es fotografía contemporánea y no necesariamente salen los retratos, no es un trabajo patrimonial donde estarían ellos retratados con su vida, qué sé yo. Partimos el viernes a San Rosendo, vamos a llevar libros, pero también vamos a llevar fotografías, es decir, fotografías que no necesariamente están en el libro, de las cuales vamos a entregar a esas personas que muy cordialmente y muy generosamente nos abrieron sus puertas, sus casas, sus lugares y nos contaron su historia, sabiendo que no era un libro de historia, digamos, sabiendo que no era un libro que buscara recopilar eso como una materia en sí mismo, sino eso como una motivación para la creación artística. Entonces, en esta distribución está el circuito fotográfico, está el circuito, digamos, de la biblioteca universitaria y pública, y también está este mundo campesino de Hualqui, San Rosendo, Laja, Rere, qué sé yo, que fue donde nos recibieron, y que también vamos a entregar el libro. Entonces el libro circulará, está en internet, en la página de Manuel, manuelmorales.cl/liminal, de ahí se descarga el libro. Atrás del libro está el código QR que también les permite ver algunas imágenes que son a gran tamaño, digamos, en digital. Y este mundo campesino que también tiene, digamos, va a ser destinatario de este libro. Así que eso me interesaba resaltar más allá de los puntos de la realización que también graficó Samuel. Así que gracias. Gracias, Rafa. No funciona. Estamos. Ah. Murió la pila. Pero ahí le puede. No funciona. Si no hay fotos, no hablamos. Ya, Manuel. Manolo. Bueno, partir mencionando a Sonia Montesino, que también es parte de este trabajo, ¿ya? Y que no está acá hoy. Y es una persona que amablemente trabajó y participó del proyecto. Así que un aplauso para la Sonia. Oye, yo, bueno, agradecer la presentación, sin duda, la invitación, y voy a intentar ser súper breve por dos cosas, porque me cuesta un poco estar de este lado, generalmente estoy del otro y algo de pánico escénico así como que aparece, pero agregar a lo que se ha dicho que sin duda que es un trabajo colectivo, siempre se pensó así, y luego de ponernos de acuerdo en cierta logística y concepto, intentamos ponernos a trabajar en un comienzo algo complicado por el tema de la pandemia,
pero intentando abordar la invitación un poco desde la memoria en transformación, ¿cierto? Así como entonces me pongo a trabajar en eso y lo voy a intentar resumir en estas. Tengo 2 o 3 imágenes entonces contar un poquito cómo y qué por qué lo vinculo un poco con esto de memoria y transformación. Esto es Callejón, ¿cierto? Un caserío es, por llamarlo de alguna manera, el Chile profundo, que está aquí muy cerca, la verdad, de donde nos encontramos ahora. Nos separan poca hora en lo físico, pero entrar ahí es moverse 100 años inmediatamente, ¿sí? De entrada. ¿Sí? Es un lugar con mucha historia, de una bella familia que trabaja ahí en este caserío que ha hecho su vida ahí. Y esto es pleno invierno. Yo recuerdo mucho eso porque hacía frío, la verdad, ese día. Cuando llegamos a ese lugar, a pesar que se ve el sol, es una tarde de invierno. Y esta escena, sin duda, se ha repetido por generaciones. Así, esta gente, esta familia en particular, de alguna manera tiene una forma de vivir, no sé, bastante cercano a lo ascético en su manera así de llevar una vida, la verdad. Y habíamos escuchado del lugar y también ahí esta familia está relacionada con una historia que es de unas plantaciones de uva, del Malbec, un vino que ahora en estos momentos está así como siendo reconocido a nivel nacional e internacional. Entonces, por resumirlo, se une con el proyecto, sin duda, acá también hay una historia. Nosotros dentro del proyecto estaban estos 3 ejes, ¿cierto? Que era el río, el tren y el campo, ¿no? Entonces, Luis Centeno, también de familia, que ha hecho siempre este mismo oficio dentro de este tren que cruza, que va desde Talcahuano a San Rosendo, ¿cierto? Su padre lo realizaba desde los 12 años, ya vendiendo el diario, me contaba, y entonces viene haciendo un oficio de familia de los últimos 100 años, casi los 100 años también. Y esto que vemos acá habla un poco de nuestra historia más reciente, en realidad. Esto intenta resumir una historia un poco inconclusa que tenemos como sociedad, en realidad, y es la historia de alguien que se vinculaba al ferrocarril, Luis Alberto Araneda, una persona que nace también en el campo, San Rafael, creo, y
y para poder continuar su estudio tiene que viajar a Concepción para poder terminar su enseñanza media. Trabaja en ferrocarriles desde muy joven y termina siendo dentro del grupo de personas ejecutadas en Laja, ¿ah? para el año 73. Eso. Bien, nos quedan, muchas gracias, Manuel. Nos queda poquito, casi un par de minutos, así que voy a pasar rápido. Un poco el eje, ¿no?, del cual nosotros partíamos, que es este primer dibujo. Entonces aquí hay una cosa, o sea, nosotros como fotógrafos, primero uno se piensa, proyecta, conversa, conceptualiza, pero otra cosa es después lo que nos enfrentamos, y eso es lo interesante. Por eso hablábamos del concepto de sondas. Así como que somos enviados, ¿cierto?, a un tiempo, a un espacio, para detener mediante la fotografía, ¿cierto?, ese proceso que sabemos que está en una transformación muy, muy acelerada, ¿no? Quería referirme a esta foto, que no es mía, es de Manuel, ¿ya?, porque ahí hay una parte de todo este proceso que está detrás, ¿no? Me refiero al acto de fotografiar, el porqué del retrato, ¿no?, por qué la mirada, que es muy importante desde el punto de vista del retrato, particularmente, ¿no?, pero tanto que analizar a partir de una escena de 3 hermanos, una de ellas de casi 100 años, la que está al medio, ¿no?, que viven solos, que trabajan en el campo, la humildad, la actitud, la falta de vanidad, todo aquello que, a pesar de la cercanía de un par de horas que nosotros podríamos estar acá, nos aleja absolutamente de la escala humana a la cual nosotros ahora estamos viviendo, ¿no? Es decir, eso es algo muy fuerte para mí, por lo menos desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Perdón, me estoy volviendo atrás. También los equipos, ¿no?, la gente, el señor del medio, ¿no?, don Manuel Ruiz, ¿no?, del campo, cómo las personas te cuentan su historia de una manera tremendamente íntima. O sea, el nivel de cercanía que finalmente logramos con ellos es súper importante en un proyecto de inmersión, ¿ya? Don Juan, que era nuestro chofer, que nos transportaba, él era nuestro pase, nuestro multipase, como decía la película de Bresson, ¿no? Era el multipase. O sea, llegábamos con él y éramos bienvenidos en todos lados. Sin él no hubiésemos podido llegar a los lugares que estuvimos y a las personas que conocíamos. Yo quiero referirme a unas pocas fotos, ¿no?, partiendo primero de lo biográfico. Es decir, esta es una imagen que yo tenía mental. Viaje a Yumbel, mi papá pagar una manda al santo y 7 años yo más o menos, y recuerdo del tren, cuando se podía levantar las ventanas, esta imagen mental. Había que buscarla, finalmente la encontraba. Lo primitivo, lo primero, donde fotografiar el paisaje de este lugar, desde lo arcaico, desde aquello que estaba antes que existiéramos. Partía por ahí, en esa búsqueda del paisaje, ¿no? Es decir, las primeras cosas. Estas son las rocas con las que se construyeron la base del ferrocarril desde 1880, ¿no? Y también se construyó el dique 2 de Talcahuano en Asmar hace más de 100 años. Solo lleno de historia solamente en estas rocas, en una pequeña cantera. Forzar la mirada a la extrañeza, que es una frase mía. Es decir, de repente te encuentras en el paisaje y dices, ¿qué diablos hacen estos cipreses ahí? ¿Por qué están ahí? Hay una araucaria por atrás, etcétera, pero ¿qué hacen ahí? ¿Por qué está estallido en un paisaje, en un campo profundo, en Buen Uraqui, ¿no? Entonces, y Manuel se encontró con la señora que vivía ahí y le preguntamos qué hacen estos, qué función cumplen estos paisajes, estos cipreses. Dice, no, mi abuelo los plantó ahí porque se verían bonitos. Y porque además permitían, porque hay un asientito abajo, dijo, permiten ver el campo desde ahí. Se piensa en la relación de tiempo con que la gente piensa y ve en el campo. Es decir, se proyectan 10, 20 años, 30 años o más. El campo, la profundidad, la casona de 200 años, que más o menos que calculamos que encontramos. Yo me quedé muy pegado en esta casa.
Ahí pueden verlo después en el libro, por supuesto, las historias de esto, ¿no? El salón de baile. Yo fui fotografiando esta casa a partir como si estuviera habitada, ¿no? Es decir, este es el salón de baile, la cocina, las caballerizas, etcétera, los dormitorios, ¿no? Y finalmente, y ahí donde habla Rafa, que nos mimetizamos, termino haciendo este retrato, cosa que no era mi pega, sino que era de Manuel, y pedí permiso, y dice, voy a hacer este retrato en esta historia, que es una historia tremenda, la de este hogar, un juez de campo con una cárcel cerca, antes de la creación de Carabineros de Chile, existía la justicia rural, etcétera. O sea, hay toda una historia entre cruel, bella, de todo, en este lugar. Y cuando él posa en esta foto, en el comedor abandonado, que ya no se ocupa desde el 2010, él posa y le digo a sus oídos, tú estás representando a toda esta historia triste y feliz de esta casa, todo hacia atrás. Entonces el peso de esta historia familiar está detrás tuyo en este retrato. Y eso es lo que cambia la mirada, en que él, cómo mira la cámara también, ¿no? Porque no está mirando la cámara, está mirándonos a todos nosotros y a toda esa historia hacia atrás. Y finalmente, para cerrar la biografía, como parto de un recuerdo, también termino con un recuerdo. Esta es el centro de veraniego de la refinería Kraft de Penco, que está en Hualqui, que era parte de nuestra ruta. Y en esa piscina, que ahí se ve un marco abajo, que es una piscina donde nos bañábamos cuando chico y todo, recuerdo una imagen en ese mismo lugar, en esa misma escena, a mi mamá tomándose un helado en una reposera Adirondack, que es un tipo de reposera de los años 60. No fue en esa época, en todo caso, soy viejo, pero no tanto. Pero las reposeras son de ese año. Y tengo esa imagen de mi mamá tomándose un helado ahí, con una copa de helado y con una galleta encima. Y digo, quiero hacer esa foto. Y eso también me conecta con mi propia memoria. Gracias. Despedimos entonces a nuestros expositores con un gran aplauso por esta emotiva presentación, ¿cierto?, de un recorrido que muchos y muchas de nosotros hacemos cotidianamente en el tren Corto Laja. Un aplauso para Manuel Morales Requena, ¿cierto?, para Fernando Melo Pardo, para Rafael Contreras y para Samuel Quiroga, para Camayoc Ediciones. Muchas gracias.